Bueno, muy buenos días a todos los presentes y distinguidos panelistas también que nos acompañan. No quiero iniciar sin primero agradecer a la doctora Mariela Collazo por la invitación que me hizo a participar de este foro. Encuentro, ¿verdad?, que el título del foro, que es Estadísticas e Investigación, Cultura de Retos, es apropiadísimo, sobre todo el reto que me toca de iniciar el foro. Además de eso, es muy apropiado porque nosotros hablamos mucho sobre las estadísticas y los procesos estadísticos, pero dejamos a veces aparte la importancia que tiene el proceso de preparar los estadísticos del futuro, que son nuestros estudiantes, empezando desde el nivel de bachillerato, maestría y doctorado. Y generalmente nosotros enfocamos en variables cognitivas, ¿verdad?, en las capacidades y habilidades de los estudiantes para poder aprender estadísticas. Y hay una percepción generalizada de que no todo el mundo tiene habilidades para las estadísticas y las matemáticas. Por eso, si observan, el título de mi presentación cambia un poco, ¿verdad? Habla de ansiedad matemática, ansiedad hacia las estadísticas y su impacto. ¿Por qué? Por la íntima relación que existe entre la matemática y las estadísticas. Así que sin más preámbulos, iniciemos, ya que el tiempo apremia. Los objetivos de la presentación son los siguientes. Primero, hablaremos de la importancia de las estadísticas en distintas áreas del saber. Luego, hablaremos sobre la ansiedad matemática, definiremos la ansiedad matemática, la ansiedad hacia las estadísticas, sus antecedentes, manifestaciones y algunos tratamientos que se han dado para atender las mismas y reducirlas y mejorar la ejecución de los estudiantes. También hablaremos del impacto de estas variables afectivas en la calidad de los datos y en las interpretaciones. Todos sabemos que si no tenemos un buen conocimiento estadístico de sus fundamentos y de las interacciones conceptuales entre estos, eso dificulta entonces la recopilación de datos, la formulación de instrumentos, etc. Al final daremos entonces unas conclusiones, ¿verdad?, que se desprenden de lo que vamos a decir en la presentación y por último unas recomendaciones educativas y sobre la investigación en el campo de las estadísticas. Así que comencemos. Cuando nosotros le preguntamos, ¿verdad?, a los estudiantes, generalmente cuando llegan a la sala de clase, bueno, ¿y qué es lo que tú crees que son las estadísticas? La respuesta generalmente es la siguiente. Si es que pasa el slide, ¿verdad? Aquí está. Si observan, ponen una cara, ¿verdad?, de angustia, y entonces luego de la cara de angustia, pues que son fórmulas, fórmulas y más fórmulas, y quieren salir corriendo. La literatura sobre investigaciones que se han hecho sobre las percepciones de los estudiantes de las estadísticas reflejan que entre el 60 y el 80% de los estudiantes que toman cursos de estadística tienden a desagradar las estadísticas, no les gustan las estadísticas, ejecutan mal en estadística. En entrevistas que se han hecho a estudiantes, estos también han indicado de que ellos quisieran que se sacara el curso de estadística de los currículos. Así que nos quedaríamos los profesores de estadística y de investigación, ¿verdad?, sin trabajo. Seríamos otra estadística más. ¿Ok? Así que decidimos iniciar la presentación definiendo qué se entiende por las estadísticas y por qué son importantes, ¿verdad? Así que la literatura revisada indica que las estadísticas es el estudio de los datos. ¿verdad? Para poder nosotros hacer pruebas de ANOVA, pruebas de T, todo tipo de pruebas, primero tenemos que tener unos datos que nosotros vamos a procesar con estas fórmulas estadísticas o para estadísticas descriptivas o inferenciales, que son las dos grandes ramas en que se divide la estadística. Nosotros recopilamos los datos, organizamos los datos, resumimos los datos, los analizamos, hacemos una presentación y ahora con el uso, ¿verdad?, de la tecnología también almacenamos los datos y los diseminamos. ¿Con el propósito de qué? De la toma de decisiones. Ese es el objetivo de las estadísticas, que nosotros tomemos unas decisiones informadas, que no sean unas decisiones al azar, que no sea porque yo creo que eso es así, pues porque sí, porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Lo que generalmente se tiende a decir coloquialmente. Tienen que ser decisiones informadas. ¿Y por qué son importantes? Pues porque buscan hacer sentido de los datos a través de la recopilación de datos que respondan a la pregunta de investigación
o al fenómeno que se quiere investigar, el investigador o nosotros obtenemos una información que resalta, ¿verdad? Los datos nos hablan. Además de estar la investigación cualitativa, que las personas hablan, en la investigación cuantitativa los datos son los que nos hablan y nos dejan ver patrones de comportamiento de esos datos que responden a las percepciones de los sujetos que contestaron los instrumentos. ¿Okay? También nos ayudan a explicar qué ocurre aproximadamente o posiblemente y por qué ocurre. Nos ayudan a apoyar las decisiones a tomar. Son decisiones informadas basadas en investigación o información obtenida empíricamente. Y también nos ayudan para saber cuán cerca estamos de la verdad. Observen, ¿verdad?, que el cuán cerca está en itálicas porque pues la verdad es un ideal. O sea, nosotros no podemos obtener la verdad absoluta, independientemente del método o enfoque investigativo que utilicemos. Sí que nosotros obtenemos aproximaciones de esa verdad. Pero ¿de qué depende esa aproximación? De la calidad de los datos y de la calidad de las interpretaciones que haga el investigador. Así que la literatura señala, ¿verdad?, que nosotros tenemos en el centro, fíjense en el diagrama, en el centro están los resultados. ¿Y qué queremos nosotros que sean? Que sean resultados veraces, que sean resultados válidos, que sean resultados confiables. Y alrededor hay 5 elementos que inciden para que estos resultados cumplan con esas condiciones que nosotros pedimos, ¿verdad? El primero es el bias o el sesgo. Puede ser el sesgo del investigador, el sesgo en la recopilación de datos, el sesgo en los análisis y en otra serie de elementos que inciden en el proceso investigativo. Lo que nosotros buscamos a través de la investigación es ir reduciendo o minimizando cada uno de esos 5 elementos que están alrededor, ¿verdad?, del círculo central que representa los resultados. También tenemos que atender el error del muestreo, ¿verdad? Y el error de muestreo se atiende a través, entonces, de los métodos de muestreo, por supuesto. Y tenemos que atender medidas no válidas. Las medidas no válidas las vamos a atender a través de instrumentos que sean válidos y confiables. También tenemos que atender o reducir el error aleatorio. Miro así porque está muy pequeñito en mi presentación acá. El error aleatorio. Y el error aleatorio es el error que toda investigación tiene. Por las múltiples variables que inciden en una investigación, nosotros no podemos tener control de todas esas variables. Quisiéramos ser Dios, pero no lo somos. Así que lo que nosotros establecemos son ciertos controles y de ese error aleatorio, entonces tratamos de buscar minimizar ese error. Y por último, tenemos que atender también el posible error de variables no contempladas. Por más que nosotros pensemos mientras estamos diseñando una investigación en las distintas variables que queremos controlar o minimizar, ¿verdad?, porque no las podemos eliminar al 100% esas variables, el impacto o la incidencia de esas variables, nosotros tratamos de minimizar su impacto. Unas las contemplamos y otras no. Sobre esto iremos entonces más luego en la presentación. Así que vamos a ver las estadísticas de las aplicaciones de las estadísticas a distintas áreas del saber. La primera son las ciencias naturales y las ciencias de la salud, ¿verdad? Determinar las causas de las enfermedades. Pues las estadísticas nos ayuda para eso. Nos ayuda para determinar relaciones no causales entre variables y nos ayuda para establecer relaciones de causa y efecto entre distintas variables. De esa forma, en el caso de la ciencia y en el caso de la salud, para determinar la efectividad de distintos tratamientos. No es porque sí, no es porque no, sino porque haya una diferencia más allá del azar. Y entonces es que un medicamento en específico se puede tomar como que es efectivo para tratar cierta condición. En el campo de las ciencias sociales también tiene su aplicación para determinar, vamos a poner esto un poquito más para acá, para determinar qué tratamiento puede ser efectivo para tratar la depresión. También puede ser para determinar vamos a leerlo de acá.
determinar la distribución étnica de un grupo de personas que viven en una comunidad en particular y para determinar la existencia, podríamos decir, o la manifestación, porque ¿verdad? La existencia tiene, nosotros vemos algo que existe como algo concreto, la existencia de un constructo, ya sea psicológico o afectivo. En el campo de la economía lo utilizamos para determinar la efectividad de las estrategias de mercadeos usadas, ¿verdad? Para saber si la estrategia fue efectiva, las estadísticas nos asisten en ese proceso. También para obtener retrocomunicación inmediata de los clientes, saber si el servicio que se le dio al cliente fue efectivo, pues hay una serie de formas que ellos llenan, cumplimentan y con esto se determina si fue efectivo la estrategia que se está utilizando. Y para explorar el mercado de valores. Esa parte, ¿verdad? No tengo que hablarla mucho. Sabemos que hoy probablemente se apruebe lo de los 3.500 millones que va a coger el gobierno de Puerto Rico. Así que ahí vemos una de las aplicaciones a la economía. En términos de la educación, lo utilizamos para determinar, evidenciar la ejecución de los estudiantes. Las notas, el promedio, el assessment que se hace a los estudiantes, aunque en parte es cualitativo, también se lleva una contabilidad de los estudiantes que muestran dominio de las destrezas y además el resultado del assessment se utiliza para modificar y reestructurar las estrategias de enseñanza con el propósito de que el estudiante tenga mayor aprendizaje en el curso. En educación también lo utilizamos para determinar la efectividad de una estrategia de enseñanza. Revisamos con la literatura primeramente la efectividad de esta estrategia de enseñanza, pero el que una estrategia de enseñanza sea efectiva en un contexto en particular, eso no implica que va a ser efectiva en otro contexto. Por eso hay que replicar y las estadísticas son un buen mecanismo para replicar. Es una de las cualidades de la investigación cuantitativa, que podemos nosotros replicar los estudios en escenarios diferentes, con culturas diferentes, grupos étnicos diferentes y grados diferentes. También la utilizamos para comparar la efectividad de 2 o más estrategias de enseñanza. La usamos para determinar relaciones con variables cognitivas y variables conductuales. Y en este caso estaríamos hablando de estudios correlacionales. Y por último, podemos usarlas también para determinar la efectividad de una institución de educación superior. En este caso, el promedio de estudiantes por sección, las tasas de graduación, las tasas de retención, las tasas de matrícula, etcétera. Así que vemos que en el campo de educación tiene infinitas aplicaciones, al igual que en todas las otras áreas que hemos mencionado. Así que, si las estadísticas son tan importantes, ¿verdad?, en el mundo actual y en un mundo tan cambiante y dinámico, entonces surge esta pregunta, por lo menos al investigador, en este caso al deponente, le surgió la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el público en general y los estudiantes a todos los niveles académicos muestran aversión y poco conocimiento por las estadísticas y de sus aplicaciones? Generalmente, supongo que muchos se harán esta pregunta. ¿Cuántos aquí enseñan estadística? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Muy poco, más que yo. Ay, bendito. Okay. ¿Verdad? Yo he observado, me surge la pregunta, porque al haber dado cursos de estadística en los distintos niveles, bachillerato, maestría y doctorado, independientemente del nivel, generalmente el primero y el segundo día de clase, los estudiantes tienden a manifestar, ¿verdad?, su temor hacia las estadísticas. Profesor, usted va a tener que bregar conmigo porque yo soy malo o mala en estadística. En nuestra cultura es aceptable, ¿verdad? Es aceptable reconocer que soy malo o mala en estadística y en matemática. Hay otras culturas que eso no es así, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Un gran número de estudiantes no tienen entendimiento de las estadísticas y han llegado a catalogarla como el curso más detestable en sus estudios académicos. Y esto es dicho por Lavasani y Waisani en el año 2013. Los otros días, o sea, que esta percepción se ha mantenido, ¿verdad?, a través del tiempo. O sea, es uno de los cursos más detestables. Y añaden los autores que cité que esos mismos estudiantes indican que los deberían sacar de los currículos.
Así que es importante. Y estudiantes de nivel graduado. A mí me hizo esa observación un estudiante del nivel graduado. Y entonces, ¿cómo va a ser su disertación? Pues solo Dios y Él lo sabrá. Ok. Así que generalmente se ha investigado sobre factores cognitivos en el aprendizaje de las estadísticas y se le ha dado muy poca importancia al aprendizaje o a factores o variables que son afectivas, ¿verdad? De cómo yo me siento hacia el aprendizaje de la estadística. Y esta presentación pues, va dirigida más a explorar eso, a informar sobre eso. Así que los factores que intervienen en el aprendizaje, de acuerdo a la literatura, son de dos vertientes, los cognitivos y los afectivos. Dentro de los cognitivos, pues todos sabemos que está la teoría innatista, que ya uno trae eso, ¿verdad?, de genética. Es bueno porque su papá, su mamá, un familiar era muy bueno. El cociente intelectual, que viene como consecuencia de la escolarización y el aprendizaje, ¿verdad?, en los distintos niveles educativos. Y la habilidad matemática que tengan. Fíjese que ahí entra la habilidad matemática por la íntima relación que existe entre las estadísticas y la matemática. Se espera, ¿verdad?, que un buen dominio de las matemáticas tiende a promover un buen dominio de las estadísticas y no necesariamente es así. ¿Okay? Así que también hay otras variables afectivas y dentro de la gran gama de variables afectivas hemos mencionado estas 4, que es el autoconcepto académico, que se refiere a la percepción que yo tengo de mis habilidades académicas. Ese sería mi autoconcepto académico. Y dentro del autoconcepto académico se ha encontrado que está el autoconcepto por distintas materias. Está el autoconcepto matemático y el autoconcepto estadística. Otra variable que incide, que es afectiva, es la autoestima académica, que se parece al autoconcepto académico, pero son diferentes, porque la autoestima académica es cuánto yo valoro las habilidades que tengo en el área de las matemáticas y en este caso en el área de estadística. Así que están relacionados uno con el otro. Otras variables afectivas sería la ansiedad matemática, que la vamos a definir ya mismito, y la otra variable es la ansiedad hacia las estadísticas, ¿verdad?, para propósito de esta presentación. Hay múltiples otras variables que inciden en el proceso de aprendizaje, pero estas son las que vamos a trabajar durante el día de hoy. Así que vamos a iniciar con la definición de ansiedad matemática. De las múltiples definiciones seleccioné estas 2. La primera es un poco más general y la segunda es la más específica, usada y reconocida por la comunidad internacional que estudia este fenómeno o esta variable de la ansiedad matemática. La primera la define la ansiedad matemática como la presencia de un síndrome de reacciones emocionales hacia la aritmética y la matemática. ¿Ve? O sea que es reacciones emocionales hacia la aritmética matemática, pero no dice cómo son esas reacciones, si son positivas o si son negativas. La definición de Richardson y Swin de 1972, que es la que sigue, es la definición más acogida por la comunidad de investigadores. Y ellos definen la ansiedad matemática como sentimientos de tensión y ansiedad que interfieren con la manipulación de números y el resolver problemas matemáticos en una amplia variedad de situaciones de la vida diaria y académica. Observen que esta definición es mucho más específica, ¿verdad? Sentimientos de tensión y ansiedad que interfieren en situaciones matemáticas y académicas relacionadas con las matemáticas. Richardson y Swin, además de definir la ansiedad matemática, diseñaron y validaron un instrumento para medir la ansiedad matemática que se llama el MARS, como los M&M, que son M&M Mars. Pues así, que quiere decir Mathematic Anxiety Rating Scale. Y este instrumento, mientras más la puntuación va desde 98 hasta 450, mientras más alto el número, mayor el nivel de ansiedad que exhibe la persona. Mientras más bajo el número, menor el nivel de ansiedad que exhibe la persona. En el proceso de validación se le hizo un análisis factorial a este instrumento y se encontró que el constructo de ansiedad matemática se descomponía en 6 factores, que son los siguientes, ¿verdad? Ansiedad matemática hacia las pruebas. Todos pensaremos, pues todo el mundo le da ansiedad hacia tomar una prueba. Pues de vez en cuando todos padecemos también de ansiedad hacia las pruebas. Es natural, ¿verdad?
El otro factor en que se descompone la ansiedad matemática, que es un constructo multidimensional, es la ansiedad numérica. Así que, además de la ansiedad hacia las pruebas, es la ansiedad hacia la manipulación de números. Debe tener que manipular números, y más si alguien lo está observando, hay personas que indican que eso le crea mucha ansiedad, o mucho temor, o mucha dificultad, y hasta los bloquea. El tercer factor es ansiedad hacia el curso de matemática, por supuesto, ¿verdad? Si la materia me causa ansiedad, el hacer los cómputos, por lo tanto, la materia que lo representa, que es el curso de matemática, y en este caso el profesor también, me va a crear ansiedad. Preocupación, pues al no poder ejecutar bien, se preocupa, ¿verdad? Y la literatura le llama worry. Pero también otro factor o dimensión que sale de este constructo multidimensional, que es parte de la ansiedad matemática, es el afecto positivo hacia las matemáticas. Algunos estudiantes muestran que sí, que les agrada las matemáticas, disfrutan el hacer matemáticas. Y por supuesto, el otro factor sería afecto negativo hacia las matemáticas. Así que vemos que el constructo de ansiedad matemática, aunque es un constructo unificado, tiene 6 dimensiones, y esto se ha validado a través de distintas culturas y a través de distintos niveles educativos donde se ha administrado el instrumento. Por lo tanto, ese proceso ha validado la consistencia del constructo a través de cultura y a través de niveles educativos. ¿Cuáles son las manifestaciones fisiológicas de la ansiedad matemática? Bueno, pues está sudoración en las manos, así que, ¿verdad?, vayan pasando revista a ver cuántos de estos elementos ustedes han padecido en algún momento de su vida. Sudoración en las manos, presión en el pecho cuando van a tomar el examen, nos reímos porque nos ha pasado, ¿ve? Es normal, somos humanos. Visión de túnel, que es que está el examen ahí, de momento lo ve por allá el examen, porque no puedo enfocar bien. Por acá veo a alguien que le dio visión de túnel, ok, bien. Ataques de pánico, también, ¿verdad? Que sienten que se van a desmayar, siente que le va a dar un infarto, ¿verdad que sí? Ok, le siente que le va a dar un infarto, pues ya, ¿vio? Ya no tuvo que tomar el instrumento, ansiedad matemática, padece ahí. Y bloquea la capacidad para recordar información. Ese es el elemento, desde mi perspectiva, más importante, claro, ¿verdad? No quiero que les dé ataque de pánico, le da cualquier cosa y se mueren, pero el proceso de que bloquea los procesos de recordar la información es importante, porque a la hora de tomar un examen, el estudiante tiene que recordar información. ¿A cuántos de ustedes y nosotros nos ha pasado que hemos estudiado muchísimo y sabemos de algunos estudiantes nuestros que estudian fuerte para el examen, y cuando llegan al examen se bloquean y a los 15 minutos nos lo entregan en blanco? Y luego de salir del salón, a los 15 minutos regresan y le dicen, profe, ¿qué me acuerdo? Es que me había bloqueado. Pues eso es un síntoma, una manifestación de ansiedad matemática, ¿ven? Nosotros como educadores, conociendo estos síntomas, podemos buscar estrategias para tratar de reducir, minimizar o eliminar la ansiedad matemática. Y se ha encontrado que hay diferencias en la ansiedad matemática por género. Generalmente, los que me conocen saben que trato de no ser categórico, a menos que sea, ¿verdad?, necesario. Generalmente se ha encontrado, por eso digo generalmente también para cuidarme en salud, por lo que voy a decir, se ha encontrado que las féminas tienden a padecer mayor ansiedad matemática que los varones. Pero una de cal y una de arena. Por otro lado, también se ha encontrado que las féminas tienden a ser más efectivas en cómputos numéricos, a realizar cómputos numéricos que los varones, y los varones tienden a ser más efectivos en situaciones de percepciones espaciales como la geometría, más que las féminas. Así que cada cual, ¿verdad?, sobresale en un área que otro. Y la literatura señala que esto se debe por razones culturales. No vamos a entrar en ellas ahora porque hay que continuar, ¿verdad? Y el tiempo apremia. Así que las culturales y las étnicas lo indiqué, ¿verdad? La literatura señala que en términos de las étnicas, los afroamericanos y minorías tienden a padecer de mayor ansiedad matemática que los anglosajones. Y en términos de las culturales, hay culturas que son más permisivas
hacia la ansiedad matemática que otras. Por ejemplo, como les dije ahorita, en Puerto Rico, pues a los estudiantes no les causa ningún temor, ni vergüenza, ni nada decir yo soy malo o soy mal en matemática, usted tiene que bregar conmigo, pero en Japón no pueden hacer eso, porque en Japón es cuestión de honor ser bueno en matemáticas. Así que inciden, ¿verdad?, variables culturales en este proceso. Vamos entonces ahora hacia la ansiedad, hacia las estadísticas. Como aquí lo tengo pequeñito, lo voy a leer de acá, ¿verdad? La ansiedad hacia las estadísticas hay dos. La de Cruz y Cash, la primera, ellos fueron los que diseñaron el SMARS, ¿verdad? Que es el Statistics Anxiety Rating Scale. Es la escala de ansiedad hacia las estadísticas más utilizada y que se ha validado para distintas culturas, distintos países y distintos niveles. Lo mismo que pasa con el MARS en matemática, pasa con el SARS en el caso de las estadísticas. Y ellos la definen como sentimientos específicos de ansiedad que experimentan los estudiantes a trabajar procesos estadísticos tales como recopilación, procesamiento y la interpretación de datos. Sí que son bastante específicos. Pero también traje la de Zeitner, que es otro, como decimos nosotros, ¿verdad?, en el argot, otro de los gurús en el campo del estudio de la ansiedad hacia las estadísticas, y es sumamente específica, ¿verdad? Él dice que son sentimientos de preocupación excesiva, pensamientos inapropiados, desorganización mental, tensión y agitación fisiológica al ser expuestos a contenidos estadísticos, problemas, situaciones instruccionales o contextos evaluativos, y a menudo se le atribuye debilitar la ejecución en una amplia variedad de situaciones académicas, interfiriendo con la manipulación de datos estadísticos y la solución de problemas estadísticos. Como podemos ver, ¿verdad?, podría decir con un 95% de confianza que alguna de esas manifestaciones hemos sentido nosotros en algún momento dado al tener nosotros nuestra interacción con el campo de las estadísticas. En ocasiones, de forma incorrecta, llegamos a pensar que es que no todo el mundo tiene habilidad para las estadísticas. Pero ¿qué pasa? Está este señor que se llama Baloglou y en el 2003, y él señala que muchos de los problemas en la clase de estadísticas pueden no ser resultado de la falta de talento o capacidades. Eso es importante, no es que tengan falta de talento o capacidades, sino que pueden ser originados por variables actitudinales, emocionales y motivacionales. Así que es bueno que tengamos eso en mente la próxima vez que vayamos, ¿verdad?, a dictar nuestro curso de estadística, porque tendemos a tener una fama muy particular los profesores de estadística. ¿Ok? Así que es muy importante. Así que es un constructo multidimensional, igual que la ansiedad hacia las matemáticas, y se ha encontrado también que tiene 6 dimensiones. Y estas son el valor de las estadísticas, ¿verdad? Hay estudios, una puntuación alta en esa escala es al revés, no quiere decir que la valore mucho, es que la valora poco, o para el estudiante no tiene ningún valor las estadísticas. En la escala estoy hablando ahora del SARS, ¿verdad?, que es para medir la ansiedad hacia las estadísticas. Y está la ansiedad hacia las pruebas y la ansiedad hacia la clase, igual que la de las matemáticas, hacia las pruebas y ansiedad hacia la clase. Y está el miedo a pedir ayuda. Los estudiantes que padecen de ansiedad hacia la estadística les dan miedo a pedir ayuda tanto a sus compañeros como al profesor. Y al profesor, si leen la última, ahí está la explicación, porque les da miedo pedir ayuda al profesor. Y esta ansiedad hacia la interpretación, y este factor es el que diferencia el constructo, de la literatura señala que es el factor principal que diferencia el constructo de la ansiedad hacia las estadísticas del constructo de la ansiedad hacia las matemáticas. En el de la ansiedad hacia las matemáticas es más hacia los procedimientos matemáticos que nosotros, ¿verdad?, es a través de unas heurísticas o son unos procesos matemáticos que se hacen. En el caso de la ansiedad hacia la estadística, más que al miedo a los procesos matemáticos, es miedo a la interpretación. ¿Qué hago con esos resultados que tengo? ¿Cómo los interpreto? Bien. Y está el autoconcepto computacional, que es el otro factor que hay en el constructo de ansiedad hacia la estadística, que es cómo yo me siento sobre mis habilidades matemáticas, porque tengo que hacer computaciones, ¿no? Y el miedo al profesor de estadísticas.
La literatura, una de las que revisé, el estudio le achacaba la ansiedad estadística, podría decir en un 95% al profesor. ¿Okay? Sí que debemos tenerlo, ¿verdad? En consideración, una de las alternativas que se señalan para atender el miedo al profesor es el uso del humor en la sala de clase. Así que debemos tenerlo en consideración. ¿Ok? Los antecedentes de la ansiedad hacia la estadística, ¿verdad? Los antecedentes vienen siendo los factores que inciden en la predisposición para desarrollar ansiedad hacia las estadísticas. Pues está el género, ya indicamos que las féminas, al igual que la ansiedad matemática, por la íntima relación entre estas dos variables, tienden a tener mayor ansiedad hacia las estadísticas que los varones. El estatus socioeconómico. Se ha encontrado que personas del estatus socioeconómico bajo tienden a padecer mayor niveles de ansiedad hacia las estadísticas que personas de nivel socioeconómico alto. La etnicidad, lugar de procedencia, también afecta. Experiencias matemáticas pasadas relacionadas tales como el número de cursos de matemáticas tomados, destrezas matemáticas, actitudes hacia las calculadoras que se usan ahora. Así que esos también son antecedentes, ¿verdad? La experiencia que haya tenido el estudiante con los cursos de matemática. Y por último, están los factores estadísticos relacionados, tales como conocimiento estadístico previo que traen los estudiantes, notas de estadísticas en cursos anteriores y satisfacción con criterios, con cursos de estadísticas tomados previamente. Por mi experiencia, me está muy curioso el último, porque yo he observado en estudiantes a nivel doctoral que independientemente en ocasiones, y algunos de los colegas probablemente pueden pensar más o menos, ¿verdad, doctora? Llegan a los cursos doctorales con el mismo temor hacia las estadísticas como si no hubieran tomado ningún curso de estadística. Y más si ha pasado un tiempo considerable desde cuando tomó el último curso de estadística antes de tomar el curso de estadística a nivel doctoral. Los estudiantes tienden a exhibir la misma ansiedad, la misma preocupación y el mismo temor que un estudiante que llega nuevo que no ha tomado un curso de estadística. Entre otros antecedentes encontramos la edad, las diferencias culturales, los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y el diseño de la sala de clases, ¿verdad? Estructura de la clase y orientación de la autoridad, entre otros. Así que también hay factores ambientales que inciden en el proceso de la ansiedad hacia las estadísticas. Pero esos son los antecedentes. ¿Y cómo se manifiestan? Pues la ansiedad hacia las estadísticas se manifiesta en tres vertientes. Tiene manifestaciones fisiológicas, tiene manifestaciones psicológicas y tiene manifestaciones conductuales. Así que vamos a ver las manifestaciones fisiológicas. Aumento de la presión arterial, vayan cotejando, ¿verdad? Ok, parece que mucho le ha subido la presión con los cursos de estadística. Aumento en la respiración. Ay, Dios mío. Los suspiros que le da uno cuando está no puedo con esto y cómo yo hago esta fórmula, pérdida de pelo, también puede ser otro de ellos, ¿verdad? Okay. Sudoración en las manos, aumento en el pulso y la literatura señala que también puede afectar la reducción del impulso sexual. Supongo, la mucha preocupación, ¿verdad?, sobre esto. Supongo que mientras más alto el nivel, pues más fuerte le dará la última. Ok. Entre las manifestaciones psicológicas tenemos temor, ¿verdad? Agitación, desilusión, porque por más que trato, no me salen los contrallados problemas y yo veo a esta otra persona que lo hace tan fácil y yo no puedo con ella, ¿ok? Inquietud, coraje y descontentos. Y entre las manifestaciones conductuales, tartamudeo, ¿verdad? Está también la ansiedad hacia la presentación, ¿verdad?, que también causa eso, el comerse las uñas, caminar de un lado a otro, tratando de conceptualizar, y esa es la palabra clave, ¿verdad? Y voz temblorosa
Y evitar los cursos de estadística, que es lo peor de todo, porque mientras más evitan los cursos de estadística y lo posponen para el final de su currículo, entonces la poca estadística que sabían casi la olvidan completamente y por lo tanto están alimentando esa percepción de que soy malo o mala en estadística y se vuelve un círculo vicioso. Así que nosotros como profesionales de la educación tenemos en nuestra mano ese reto de buscar herramientas para reducir, me hablaba eso con los panelistas el día que tuvimos nuestra primera reunión y ellos fueron los que sugirieron que iniciáramos con este tema porque sentaba las bases para las próximas ponencias. Se han encontrado correlaciones entre la ansiedad y la estadística y las siguientes variables. Con la ansiedad matemática, pues positiva, a mayor ansiedad estadística, mayor ansiedad matemática y viceversa. Con la ansiedad hacia las computadoras, como ahora se están integrando las computadoras, ¿verdad? El uso de programados para hacer los cómputos estadísticos, en vez de bajar en ocasiones la ansiedad hacia las estadísticas, porque no tienen que hacer todos los cómputos a mano, pero le da ansiedad hacia las computadoras. ¿Ok? Sí que si tiene ansiedad hacia la computadora, va a tender a tener más ansiedad estadística, porque entonces son dos elementos que no domino, ni las estadísticas ni las computadoras, y se hace más difícil el problema. El razonamiento inductivo es una correlación negativa. A mayor razonamiento inductivo, menor ansiedad hacia las estadísticas. A menor razonamiento inductivo, mayor ansiedad hacia las estadísticas. Y lo que nos incumbe, ¿verdad?, los profesores, el aprovechamiento académico, que es negativa. A mayor ansiedad hacia las estadísticas, menor aprovechamiento académico. Recuerden que es una tendencia, ya que las correlaciones no establecen relaciones de causa y efecto. Es simplemente una relación. Dice la fuerza o magnitud de la relación entre esas dos variables. Y también, en términos de ansiedad matemática, hay una correlación negativa entre el autoconcepto computacional y la ansiedad matemática. O sea, mientras menos yo creo en mis habilidades de realizar o efectuar cómputos matemáticos, más ansiedad matemática voy a tener. Y si hay una relación positiva entre la ansiedad matemática y las estadísticas, pues entonces a mayor ansiedad matemática, mayor ansiedad hacia las estadísticas. Están atadas unas con las otras. Las intervenciones se dividen en dos grandes áreas, que son las intervenciones cognitivas y las intervenciones académicas. Dentro de las cognitivas están las técnicas de relajación, ¿verdad? Que es que pues ponga una musiquita clásica, ponga un inciencito, respire profundo, todas esas cosas. Esta me la recomendó la doctora Pagán, ¿verdad? Y entonces está la técnica de sensibilización sistemática, bien difícil de pronunciar esa palabra, ¿ok? En inglés era peor, ¿ok? Así que lo que se busca con esta técnica es que poco a poco se vaya perdiendo el miedo hacia el impulso que me crea la ansiedad, que en este caso sería las estadísticas, ¿verdad? Y por técnicas de sensibilización sistemática, entonces se puede reducir paulatinamente esto, pero tenemos que tener conocimiento sobre esto. Y en el caso de las académicas, entre las estrategias se encuentra enseñar a los estudiantes en áreas de deficiencias matemáticas, ¿verdad? Hay dos modelos de ansiedad, uno es por deficiencia, que es que por tener deficiencia me aumenta la ansiedad, y otro es que por tener ansiedad entonces sé menos. Así que esos serían los dos modelos básicos que tratan de explicar tanto la ansiedad matemática como la ansiedad hacia las estadísticas. Otra estrategia académica es mejorar las explicaciones en los libros de texto. A veces son demasiado áridas y profundas para especialistas, ¿verdad? Así que tenemos que nosotros seleccionar con cautela los libros de texto que vamos a usar para los cursos dependiendo del nivel y del desarrollo cognitivo del estudiante, empezando desde el nivel elemental. Y se recomienda el uso de estrategias que ayuden a los estudiantes a hacer conexiones significativas entre los datos matemáticos y los conceptos estadísticos. Y también se ha recomendado mucho el uso de estrategias de enseñanza cooperativa. Ahora vamos entonces al impacto, ¿verdad? Y el impacto de estos desconocimientos y de padecer ansiedad matemática, pues en esta ilustración que encontré me encantó, ¿verdad? Refleja el impacto, ¿verdad? Dice, no, Rogelio, yo ya no creo en las estadísticas desde que me enteré de que 3 de cada 10 estadísticas son completamente falsas.
¿Qué mucho sabe él de estadística, verdad? O sea, él valoró más un 30% sobre un 70%. ¿Ven? Así que fíjense que el desconocimiento de los conceptos estadísticos, ¿verdad? Y de los procedimientos estadísticos, que son una herramienta para investigar, porque no estamos hablando ahora de los procesos del diseño de la investigación, que también están atados a esto, nos pueden llevar entonces a tomar decisiones incorrectas. Bien, así que vamos a esta parte ahora, que sería la segunda parte de la presentación. Así que primero iniciamos con los instrumentos que recopiló la información, ¿verdad? Para obtener los datos, yo tengo que tener un instrumento, y este instrumento tiene que cumplir con 4 criterios. Una vez que cumple con los primeros 3, el instrumento se vuelve confiable, que es la consistencia de las puntuaciones del instrumento. En otras palabras, que el instrumento mide lo que buscamos que mida. Pero para esto tenemos que hacer 3 cosas. Primero, tenemos que buscarle la validez del contenido, que corresponde con las expectativas del investigador. Y esta validez del contenido, por eso sometemos el instrumento a un juicio de expertos en el área de lo que queremos investigar o recopilar información. Bien. Y entonces también está el entendimiento compartido con los investigadores que hay entre el juicio de expertos. Y está la validez de criterio, que es que los resultados de este instrumento se comparan con instrumentos similares que miden la misma característica, variable o cualidad. Y si los resultados tienden a ser similares, eso es evidencia de validez de criterio, y a la misma vez también la podemos usar como evidencia de la validez de constructo, que el constructo es el concepto psicológico teórico en este caso. Así que obteniendo estos tipos de validez, esto va a aumentar la calidad de la información que vamos a obtener, la calidad de las interpretaciones que hagamos al respecto. Así que la validez y confiabilidad que tiene un instrumento atiende lo siguiente, de los 5 puntos que dijimos que tenemos que ir buscando evidencias para minimizar su impacto, ¿verdad?, en los resultados de la investigación, que es, atiende el sesgo, un instrumento bien hecho atiende el sesgo, atiende el error de muestreo, perfecto, y atiende otros factores. Así que nosotros controlando un buen diseño y construcción y validación del instrumento, podemos entonces ir atendiendo estos elementos y minimizando su impacto. Nunca los vamos a poder eliminar porque siempre va a haber un margen de error. La meta de la obtención de datos en estadísticas, por un lado, es aumentar la confiabilidad y reducir el sesgo o el bias. Esa es la médula de la calidad de los datos. El sesgo lo definimos como la desviación sistemática del valor verdadero. Recuerden que al inicio de la presentación indiqué que, ¿verdad?, la estadística o la investigación lo que busca es un acercamiento a la verdad, ¿verdad? La verdad es el concepto abstracto teórico ideal, y nosotros podemos buscar estar más cerca o más lejos de esa verdad, dependiendo de la calidad de los instrumentos, de los datos, y que controlemos esos 5 elementos. Así que esa desviación sistemática del valor verdadero, podemos dividir el sesgo en 3 subconjuntos, que sería, en términos de la selección, que es la selección por ideal, ¿verdad?, por excelencia, es la selección aleatoria, que es la que permite a todos los sujetos la misma oportunidad de ser seleccionados. En términos de medición, pues tenemos que cuidar, por un lado, los instrumentos, y por el otro lado, el sesgo del observador, ¿verdad?, que no entren sus creencias personales en la interpretación de lo que está observando, y el sesgo de los participantes, que tenemos que buscar que, hasta donde sea posible, los participantes sean lo más honestos posible en las respuestas que nos den. Sabemos que es difícil, ¿verdad?, porque nosotros no tenemos acceso a sus pensamientos, pero tratamos de que sea así. Y está el sesgo del análisis, porque yo puedo tener unos resultados fantásticos, pero si no sé, ¿verdad?, y aquí es que entra el razonamiento inductivo, si no sé interpretar lo que quiere decir esos resultados, el análisis que haga puede estar bias o sesgado. Formas de recopilar datos. La literatura recomienda, en términos generales, 2. Si tenemos muchas variables que vamos a trabajar, vamos a usar una unidad
para recopilar datos por variable, ¿verdad? Un instrumento por variable, y recomiendan que sean encuestas. Y si tenemos pocas variables, pues se puede utilizar entonces una hoja de trabajo o spreadsheet donde se pueden poner las distintas variables. Esto va a ayudar también que el procesamiento de los datos esté lo menos contaminado posible. Y en este caso, atiende el bias, atiende las mediciones no válidas, ¿verdad? Que el instrumento sea un instrumento apropiado, y atiende el error de muestreo. En términos de los análisis estadísticos, que sería el próximo paso en el proceso, las estadísticas se dividen en dos grandes ramas, que son las descriptivas y las inferenciales. Y el tener un desconocimiento de los conceptos, en cierta medida, conceptual de las estadísticas, en cierta medida hace que usemos unas estadísticas y les demos un alcance que ellas no tienen el poder para ese alcance. Me refiero a las descriptivas. Las descriptivas solamente describen y los resultados aplican al grupo bajo estudio. Y hay personas, y lo hemos visto hasta en los periódicos, y eso lo trabajaba el compañero en su presentación de la tarde, donde se llegan a inferencias a través de estadísticas descriptivas sin haber hecho ni selección aleatoria ni asignación aleatoria, que si eso no está en la ecuación, pues ya no puedo hacer inferencias, ¿ok? Y las inferenciales, que sí son las que pueden establecer relaciones de causa y efecto. Para hacer esto en las estadísticas tenemos tres tipos de elementos a tomar en consideración, que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y el error de muestreo. Las estadísticas inferenciales, ¿verdad?, trabajan a base de prueba de hipótesis. ¿Y qué es una prueba de hipótesis? Es una conjetura que nosotros hacemos sobre un problema del cual nosotros tenemos una preocupación, tenemos una posible explicación, y esa posible explicación es la conjetura que nosotros traducimos a una hipótesis. Y están basadas en la incertidumbre, y por incertidumbre se refiere al azar, ¿verdad?, y en las probabilidades. Así que las estadísticas inferenciales están basadas en la teoría de probabilidades y en los intervalos de confianza. Sí que las estadísticas inferenciales y las estadísticas en general buscan entonces tener control sobre uno y cada uno de los 5 elementos que nosotros mencionamos, ¿verdad? Aquí están los 5 elementos. ¿Para qué? Para que los resultados sean válidos y confiables y podamos tomar decisiones ponderadas. Sí que, más o menos resumiendo esta parte, nosotros buscamos validez en la medición, en la recolección de datos, selección de muestras, métodos estadísticos, datos, muestras, análisis y validez para obtener validez de los resultados. Conclusiones, ¿verdad? En resumen, de lo presentado se desprenden 2 conclusiones. Primero, que el impacto de la ansiedad hacia las estadísticas puede mediar negativamente en el aprendizaje de las estadísticas, ¿verdad? Suena obvio, pero se desprende de la literatura revisada. Y la segunda, el pobre dominio conceptual de los procesos estadísticos y sus relaciones impacta negativamente la calidad de los datos y la veracidad de las interpretaciones. Y se va repitiendo, ¿verdad?, la palabra conceptual, con entendimiento conceptual, ¿ok? Podríamos hablar más de esto, pero ya ven que el tiempo apremia. Así que, a base de esto hemos hecho unas recomendaciones divididas en 2 vertientes. La primera es investigación sobre ansiedad hacia las estadísticas. Primero, explorar los niveles de ansiedad matemática y ansiedad hacia las estadísticas de estudiantes puertorriqueños. Segundo, documentar de forma empírica el impacto de estrategias académicas para reducir la ansiedad matemática y la ansiedad hacia las estadísticas. Tercero, revisión curricular de los cursos de estadísticas, incorporando las recomendaciones dadas por la literatura, ¿verdad? Que no sea porque sí, porque no, sino porque esté avalado por la literatura, que sea research oriented, las estrategias que nosotros utilicemos. En términos del contenido del curso y las estrategias de enseñanza, enfatizar en el pensamiento estadístico, el entendimiento conceptual. Una y otra vez en la literatura revisada, ellos enfatizaban que debemos dar más prioridad al entendimiento conceptual que al de procedimientos. Y esto es igual en el área de matemáticas. Aquí salió algo que no me deja ver. Ahí está, pero aquí no. Aquí está, pero ahí no. Así que sigo acá porque me quedan un par de minutos. Tenemos que incorporar datos y enfatizar los conceptos usando menos teoría y menos recetas.
Ya las recetas están en los programas de computadora que hacen las estadísticas. Lo que tenemos que entender es la parte conceptual de las estadísticas. Debemos fomentar el aprendizaje activo, la integración entre el contenido, la pedagogía y la tecnología. Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Integrar el contenido, pedagogía y tecnología. Es sumamente importante porque nuestra función, en el momento que estamos en el salón de clase, es de académico, ¿verdad? Así que nosotros somos facilitadores del aprendizaje. Y otra sería el diseño de actividades estructuradas que enfoquen en los conceptos estadísticos y en ideas que en naturaleza no son matemáticas, sino enfatizar en la interpretación de los datos para facilitar la redacción. Y debemos incluir el uso del humor en el curso de estadística. Varios de los artículos revisados señalan eso para atender el factor de ansiedad de las estadísticas, que es el temor que tienen. Los estudiantes tienden a expresarse que el profesor de estadísticas no es un ser humano, que no tiene corazón. Así que tenemos que cambiar esa visión, ¿verdad? Tenemos corazón y bien grande, pero ellos no lo ven. Ok. Así que les dejo para terminar con esta cita de W. Edward Deming, que por mucho es considerado el padre de las estadísticas modernas, y la cita dice, ¿verdad? In God we trust, all others bring data. Muchas gracias por su atención.